Hoy se retoma la formalización de los 3 detenidos por el triple homicidio de Carabineros en Cañete, el homicidio ocurrido el 27 de abril pasado. Durante la primera parte de esta audiencia que se realizó ayer, el Ministerio Público expuso los antecedentes que confirman un crimen planificado, elaborado además fríamente para ejecutar a los uniformados. Incluso se expuso que las armas con las que los mataron son las mismas que estos carabineros estaban utilizando. Vamos a revisar lo que fue esta primera parte, esta primera exposición de la Fiscalía. Desde Radio Pío Bío en Concepción ya estamos en contacto con Mauricio Gándara. Hola Mauricio, buenos días. Catherine, Tomás, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, hoy continúa la audiencia de formalización por este triple asesinato de los funcionarios policiales en Cañete, una audiencia que se extendió por más de 4 horas ayer y en la que el Ministerio Público expuso los antecedentes de la investigación que lo responsabiliza de 5 delitos. Primero, robo con violencia de los elementos y armas de los funcionarios que portaban. Ahí ustedes lo decían al comienzo, 3 pistolas 9 milímetros, 30 cartuchos, 3 subametralladoras UCI con 50 cartuchos, una escopeta de 12 milímetros, una carabina, lanzagas y una motosierra. El segundo delito, homicidio calificado a personal policial con premeditación y alevosía, quema de auto policial, porte de arma de fuego y el traslado del cuerpo de los fallecidos. A Nicolás Rivas además se le formalizó como autor cooperador de los delitos de homicidio y robo, y a Jefferson Antigüen se le suman cargos por homicidio frustrado y por un robo contra carabineros y funcionarios de la Armada por un ataque del 29 de marzo de 2023. El fiscal de la Araucanía, Carlos Bustos, explicó que la declaración de testigos reservados, la georreferenciación de los teléfonos celulares, cámaras de seguridad de la ruta y el último informe de las pericias del armamento que da cuenta de la congruencia balística entre las usadas por los hermanos Antigüen en otros hechos de violencia con este, que recordemos se registró el 27 de abril, son parte de los elementos fundamentales en esta formalización de los 3 imputados. Este crimen fue descrito por el fiscal Carlos Bustos, ya lo decíamos, como un plan frío y elaborado por los hermanos Antigüen Santi y Nicolás Rivas Payao. Esta investigación permitió establecer que tanto la emboscada como el conjunto de ilícitos descritos fueron preparados con antelación, por ánimo frío y tranquilo, y obedecen a un plan criminal en cuya elaboración y ejecución participaron, a lo menos, los imputados Tomás, Felipe, Jefferson, todos Antigüen Santi, y también Nicolás Rivas Payao. El fiscal dio cuenta de los detalles de cómo fueron ejecutados los uniformados reducidos afuera de la camioneta de rodillas, todos con las manos en alto y asesinados con disparos por los imputados en el cráneo y el tórax a corta distancia. Una verdadera ejecución. Se habría utilizado además, de acuerdo a los antecedentes que entregó el Ministerio Público, las propias armas que le robaron a los carabineros. Se utilizan primero las armas que tenían los imputados para reducir a los funcionarios policiales, y una vez que ya están reducidos, una vez que salen de la patrulla, son reducidos, ¿no es cierto? Son amenazados y luego son ejecutados a corta distancia. Luego los cuerpos son subidos al pick-up de la camioneta, trasladados por caminos interiores y quemados con el petróleo de la propia motosierra que portaban los uniformados de la camioneta, lo cual denota también una preparación en este crimen. Todo para la Fiscalía tiene relación con un crimen premeditado, donde como prueba tienen el relato, además de varios testigos protegidos, a quien iba Carabineros a controlar su medida cautelar, y además a quien Tomás Antigüen lo había invitado a participar del atentado contra Carabineros, y como se negó, lo apuntó con un arma en la cabeza, todos estos momentos previos, pero le responde que a qué hora iban los policías diariamente entre las 23 horas y la 1 de la madrugada, que es la hora donde efectivamente se registraron estos hechos. Durante esta audiencia el fiscal entregó además detalles, y aquí mucha atención, de pericias biológicas que permiten situar a uno de los imputados en el sitio del suceso. Un escupo fue clave para realizar además esta localización. El 26 de junio del 2024, en Santiago, se avistó a don Jefferson Antigüen Santi, donde se realizó una vigilancia a distancia discreta y se pudo observar que arroja al suelo un escupo, y ese escupo posteriormente es levantado por parte de funcionarios de Carabineros. Necesariamente había material genético de importancia a fin de ser comparado con los perfiles genéticos que se habían obtenido el día 27 de abril y también del 29 de marzo del 2024.
Hay otros elementos de prueba también que tienen que ver con la georreferenciación en base al tráfico de llamadas y de datos que proporcionan las antenas de telefonía celular. Fueron expuestos esos antecedentes, cómo se sitúan en el sitio del suceso en las horas previas a que ocurriera el crimen y cómo luego, y en esto ya viene siendo un modus operandi de varias organizaciones criminales, cómo hay un verdadero silencio en el tráfico de datos y también de llamados justamente de los involucrados cuando ocurren los hechos en algo, y pruebas que además se han acompañado en otros casos, ¿no es cierto?, en la relación de cómo se silencian por parte de los imputados, sabiendo que la georreferenciación luego puede ser un elemento de prueba. Tras la audiencia, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, se refirió además, y mucha atención con esto, a nuevos hallazgos en las últimas horas, esta vez armas y municiones encontradas en el sector donde se realizaron las detenciones. Escuchemos al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Hemos encontrado parte de las protecciones de los funcionarios de Carabineros en el predio. Hemos encontrado también 2 armas, las pistolas que los Carabineros portaban también fueron encontradas ahí, y una escopeta que también pertenecía a los funcionarios de Carabineros víctimas de estos hechos. Hemos encontrado también municiones. Nos parece que el hallazgo de estos antecedentes, luego de requerir estas autorizaciones, viene a ratificar y a ser otro elemento más en cuanto a la demostración de la participación de estas personas en los delitos imputados. Declaraciones del fiscal Roberto Garrido que se produjeron después de la audiencia de formalización que quedó suspendida, como les decíamos, y que se retoma hoy y que terminó a eso de las 18:30, 18:45 horas de ayer. Pero antes de la audiencia, el fiscal nacional Ángel Valencia, a mediodía, se había referido a la situación del prófugo Tomás Antigüens, indicado además como el más violento y peligroso del grupo criminal, quien, como ya señalamos, huyó del operativo arrojándose a un barranco sin que hasta ahora sea capturado. Recordemos que Tomás Antigüens, esto lo hemos revelado en la unidad de investigación de la radio, lo hemos también conversado, pero es bueno detenerse en este punto, tenía cuentas pendientes con la justicia, habiendo permanecido prófugo e impune por una serie de decisiones judiciales y del mismo Ministerio Público tras ser capturado en el año 2020, luego de lanzar bombas molotov incendiarias contra un vehículo de Carabineros y casi quemar vivos a 2 efectivos policiales que pudieron escapar, un oficial y un suboficial. Pese a ello, fue beneficiado con rebajas de medidas cautelares, una reformalización de por medio, incluso la posibilidad de un juicio abreviado, incumpliendo naturalmente todos los pasos judiciales y quedando prófugo al momento del crimen de los uniformados. El fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que esta situación es anómala, así lo calificó, y que esta persona, Tomás Antigüens, se encuentre prófugo y esté en libertad, ya que con estos antecedentes de estos delitos violentos en la provincia de Arauco debió haber estado privado de libertad. Lo razonable es que en un caso como ese un sujeto se encuentre en prisión preventiva y que además esa causa ya se hubiese terminado, considerando los tiempos tradicionales de tramitación. Si ese imputado hubiese estado a disposición de la justicia, esa causa ya habría estado terminada, y confiamos que además con una sentencia condenatoria, considerando la gravedad de los antecedentes, es anómalo que esté en libertad, y por supuesto es un asunto que al que le hemos estado haciendo seguimiento, pero que conocíamos antes de que estas órdenes de detención fueran solicitadas, pero que habíamos mantenido en reserva para no alertar a los involucrados. Bueno, Tomás Antigüens es intensamente buscado, se han realizado una serie de operativos, de allanamientos, nuestros equipos desplegados ahí, Daniel Roa en Cañete nos ha ido contando también parte de estos operativos que hasta ahora no han dado resultados. No se descarta incluso que hay una verdadera red de protección operando para evitar la detención de Tomás Antigüens, precisamente respecto a esto, a los ayudistas, a las redes de protección y, ojo con esto, a las penas que se exponen quienes encubran este tipo de delitos que pueden incluso superar los 10 años de presidio, habló también el fiscal Roberto Garrido. Bueno, hemos dispuesto una serie de medidas para dar con el paradero de esta persona. Nos parece además que por los antecedentes que tenemos se trata de una persona con antecedentes de mucha violencia, no solo hacia Carabineros, sino que también hacia terceros. Nos parece que es prioritario también su detención, es por eso que Carabineros va a coordinar una serie de medidas y de encargos, tanto en los pasos fronterizos como en otros lugares. ¿Tiene una red de apoyo esta persona que lo puede estar colaborando en su vida? Eso no se puede descartar, como lo sostuvimos más temprano, la protección de estas personas o el encubrimiento de proporcionar su vida o el ocultamiento de esta persona es también cubrimiento y participación en los delitos que han sido formalizados. Dada la extensión de la audiencia de la jornada de ayer, se hizo un receso hasta hoy para continuar con los alegatos
de la defensa de estas 3 personas imputadas. También están los querellantes y además se vislumbra naturalmente que va a ser una audiencia larga donde se va a resolver en definitiva si se accede a la medida solicitada por la Fiscalía, por el Ministerio Público de prisión preventiva. Todo anticipa Catherine Tomás que así será en todo caso la resolución del Juzgado de Garantía de Cañete. Mauricio, 2 preguntas. La primera, tú decías que respecto de las armas, que se podrían haber utilizado las mismas armas de los carabineros para asesinarlos. ¿Nos podrías hablar de eso? Y lo segundo, si es que se han tomado medidas para proteger a los testigos. Sí, a ver, partamos por la primera pregunta. Efectivamente, se señala la utilización primero de armas para reducir a los carabineros de la emboscada, ¿no? Armas que portaban los delincuentes, en este caso las 3 personas detenidas y el prófugo, que permitieron emboscar al vehículo policial, significaron que en esta emboscada los carabineros abrieran las puertas, se descendieran del vehículo, fueran atacados a balazos y ahí se produjera entonces el momento donde son reducidos. Una vez que los reducen, los tienen, como comentábamos, ¿no es cierto?, arrodillados, es allí, una vez luego de haberles robado sus armas, sus elementos, cuando los asesinan con las armas que portaban los carabineros, y de eso dan cuenta los peritajes balísticos también y las autopsias que también están contenidos en la carpeta de investigación que maneja el Ministerio Público, que fue entregada también ayer en estos antecedentes de la audiencia. Respecto al otro, ¿cuál era el otro tema, Tomás? Si hay medidas especiales para proteger testigos, porque tú hablabas de una red de protección, evidentemente que existe una red, hay una red y sabemos que cuando ha habido juicios penales se ha amenazado a testigos. ¿Cuáles son las medidas, si que se conocen, de protección a los testigos? Sí, esa es una pregunta muy interesante, Tomás, porque mira, en los antecedentes expuestos por el Ministerio Público figura una gran cantidad de testigos reservados. Y aquí me quiero detener en una cosa. Este es un punto donde en condenas anteriores vinculadas a actos terroristas o la denominada violencia rural, la utilización de testigos protegidos es un elemento clave que ha sido cuestionado, sí, por las defensas, pero que es uno de los elementos que se ha constituido como clave. Se le preguntó específicamente al fiscal Roberto Garrido porque, claro, a pesar de no entregar los nombres, a pesar de en algunos casos haber solamente iniciales, son territorios muy pequeños donde las personas que prestan declaración, pese a declararse como testigos protegidos, son evidentemente fáciles de dilucidar, de saber quiénes son, por lo menos para los intervinientes, por lo menos para los detenidos, ¿no? Y en este sentido se le preguntó al fiscal Garrido si existen mecanismos para proteger en este caso a los testigos reservados. Se explicó que sí, que están siendo protegidos y que se está trabajando en ello porque es una pieza clave de las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para finalmente poder obtener una condena. En relación a lo que se ha presentado hasta ahora, ¿no? Reiteremos que solo fue la primera parte, digámoslo así. El día de hoy va a continuar esta audiencia con la presentación de las pruebas de parte de la Fiscalía. Nos llamaba la atención la planificación, ya lo comentábamos ayer, esto que está claro que desde el verano más o menos estaba en conversaciones esta planificación, esto de hacerlo el día del aniversario de los carabineros, el cómo hacerlo. También se expusieron algunas pruebas que tienen relación con la voluntad de estas personas por dañar a carabineros directamente, ¿no? Entiéndase, conocer quién eran mártires de carabineros, conocer cuáles eran sus dinámicas en los días en que iban a hacer estas tomas de revisión de medidas cautelares, una intención que la Fiscalía por lo menos quiere dejar en claro que era activa, que siempre estuvo ahí presente y desde hace mucho tiempo además como marco de la planificación. Claro, y por eso, desde un primer minuto de las detenciones, el fiscal Roberto Garrido habló que habían dos motivos precisamente para, que estarían detrás de estos asesinatos. Uno, robar las armas, que eso ocurrió, y el otro, efectivamente, una serie de relatos de testigos protegidos, de conversaciones, de interceptaciones telefónicas, de conversaciones por WhatsApp que se registraron, que fueron recopiladas y que dan cuenta de este ánimo, ¿no?, que tenían, o esta animadversión que tenían contra la policía uniformada y de la planificación y de ir buscando precisamente una fecha clave y un lugar donde fueran vulnerables estos efectivos policiales. Se sabía que iban prácticamente a una hora determinada, a un lugar determinado, que no estaban, ojo con esto, y en esto no se ha abundado mucho, pero que estaban yendo sin la protección necesaria, adecuada para resguardar las medidas cautelares, no por la camioneta, que era una camioneta que contaba con las medidas
de seguridad necesarias, pero no iban, por ejemplo, con resguardo del personal de la Armada, por ejemplo, para realizar este apoyo. Han habido ahí también algunos comentarios, algunas críticas que se han hecho, no ahora, pero por ejemplo después del asesinato, bueno, ¿por qué no estaban, por ejemplo, acompañados por funcionarios de la Armada? En fin, en eso hay paño por cortar, hay análisis que realizar, pero en esto lo tenían completamente detectado, sabían perfectamente las dinámicas, y eso confirma que había una planificación y además había una intención de matar a estos carabineros, porque se concretó el robo, y una vez incluso concretado el robo, que era el primer móvil, bueno, hay una ejecución a sangre fría de los funcionarios policiales. Está claro también que los mataron arrodillados, ¿o no? ¿Quedó claro? Sí, se exhibieron recreaciones realizadas por los peritajes donde, bueno, hay fotografías de las recreaciones, naturalmente, ¿no? En cómo los reducen a los funcionarios policiales con las manos en alto, incluso, algunos de ellos detrás de la nuca, y cómo son ejecutados con armas y eso lo dijo el fiscal literalmente, armas que estaban desde una postura superior frente al lugar donde reciben los impactos de proyectiles. Esto es, para hablarlo claramente, ¿no es cierto?, una persona que está de pie frente a una persona que está en una posición más baja, de rodillas, ¿no es cierto?, y luego rematados incluso también una vez que ya habían muerto, porque además se explicó que las primeras heridas a bala fueron necesariamente mortales, pero que habían otras más, lo que habla además de que los funcionarios fueron rematados. Muchas gracias. Buenos días. Gracias Mauricio. Seguimos en contacto para revisar lo que va a ser esta nueva jornada de esta audiencia de formalización.